Con gusto saludo a Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio. Buenas tardes en este día de asueto. ¿Cómo están todos y todas? Todos y todas aquí atentos y muy puestos para saber qué nos vas a tener en esta ocasión, que aunque sea día de asueto, pues aquí estamos chambeando cual debe ser, Claudia. Trabajando, querido Julio, porque la información no se detiene. Hoy quiero platicar contigo, Julio, y con tu audiencia sobre el régimen facultativo del impuesto sobre la renta. Hoy se habló de nueva cuenta en la conferencia matutina sobre la posibilidad que tienen los empresarios todavía del régimen anterior del impuesto sobre la renta, el de consolidación de empresas, para seguir litigando ante el Servicio de Administración Tributaria en un desafío sistemático como el que desarrolló el empresario Ricardo Salinas Pliego. Como se explicó hoy en la mañana, Julio, esta modificación al régimen del impuesto sobre la renta terminó con una época en la que los empresarios, por más increíble que parezca, estaban convencidos de que como ellos pagaban muchos impuestos, la tasa del impuesto sobre la renta tenía que ser muy baja. Y entonces hacían todo lo humanamente y fiscalmente posible para hacerlo. Así nos encontramos con sectores y con empresas que llegaron a pagar tasas menores al 10%, menores al 9%, cuando el ISR, como sabemos, es del 16.5%. Es un régimen progresivo. ¿Qué quiere decir? Que se busca precisamente que no sea un régimen regresivo, que no pague más el que tiene menos. Pero los empresarios aquí en este país, Julio, durante muchos años estuvieron convencidos de que la reforma fiscal se tenía que aplicar por la vía de estas reformas o estímulos, porque así se manejó durante mucho tiempo. Como eres empresario y estás generando muchos empleos, entonces tienes la posibilidad de tener estímulos a la inversión, estímulos a la generación de empleos, estímulos a la inversión, Julio, y ya vimos que esto desapareció en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto se agudizó en este gobierno, aunque ya con Vicente Fox habían generado cambios a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces es así como se litiga durante los últimos 18 años, casi 20 años litigando. Lo que quiero comentarles hoy, Julio, es que precisamente se genera un nuevo régimen, que es el régimen facultativo del impuesto sobre la renta, que permite a los empresarios que están repatriando capitales, lo que sea que eso signifique, y generando empleos, tener hasta 3 años de espacio para no comenzar a pagar impuestos. Tienen hasta 3 años para tener ese estímulo, Julio. Y bueno, pues la mala noticia, al menos para el Servicio de Administración Tributaria, es que precisamente el Grupo Electra ha usado ese régimen facultativo. Nueva Electra es una empresa que ahora está usando. Entonces, el comentario es, Julio, si bien se va a concluir el pleito por el asunto del ISR, cuando el Poder Judicial decida tomar una posición desde el derecho, del Estado de Derecho, y dé a conocer si se deben o no pagar estos, ahora sabemos, 30,000 millones de pesos en firme, entonces tendremos luego que preocuparnos, Julio, por saber si el régimen facultativo se usó de manera ética o también se abusó cuando traían, pues, supuestamente inversiones de otro país o se hacían inversiones. Se llama régimen facultativo del impuesto sobre la renta, Julio. Vaya, pues estos temas que siempre son los que nos permiten ir ahondando lo que viene y lo que sucede en todo esto. Claudia, hoy es 18 de marzo y mira, está esta fotografía. Ya el presidente de la República estuvo estuvo en el acto oficial de la conmemoración de la expropiación petrolera, pero mira, está esta fotografía en la cual se puede ver a Claudia Sheinbaum acompañando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a sus hijos en una ofrenda floral, como suele suceder año tras año, pero ahora estuvo Claudia Sheinbaum ahí. No sé cómo van las cosas y las discusiones respecto a lo petrolero, Claudia Villegas.
Hay quienes en México dicen, bueno, ¿y nosotros qué ganamos con el petróleo? Se ha sido una fuente de corrupción para los líderes sindicales corruptos, Romero Deschamps, impune como muchos otros, una bola de pillerías, de tranzas, de robos. Y otros dicen, ha sido palanca de desarrollo, lo que nos ha permitido seguir adelante y luchamos por la soberanía nacional desde la no dependencia de los energéticos. ¿Qué pensar en todo esto, Claudia? Julio, fíjate que hablábamos sobre la autonomía fiscal, la autonomía tributaria, de cómo el Estado mexicano no debe estar sujeto a estos acuerdos tras bambalinas entre el Congreso, entre el Poder Judicial. Y creo que sucede lo mismo con el sector petrolero. El sector de la energía, que durante la crisis de la pandemia demostró que determina la soberanía de un país. Estamos viendo Alemania, que es un ejemplo que nos hace pensar qué sucedió con el modelo económico de Alemania, el motor económico de Europa dependiendo del gas, del petróleo, del diésel de Rusia. Cuando pasa este incidente con el gasoducto Nord Stream, cuando se generan los primeros obstáculos para que Alemania pueda tener petróleo, pueda tener gas, se desarticula todo este gran crecimiento en Alemania. Creo que México está frente a un desafío de demostrar que la soberanía en petróleo y energía es el modelo que necesitamos para ser soberanos en todos los sentidos, Julio. Es cierto, Petróleos Mexicanos llega a este aniversario con muchas deudas. Y justo revisaba cómo hay la decisión del director de Octavio Romero dice, no nos vamos a endeudar más, vamos a seguir pagando lo que se necesite. Pemex necesita anualmente, Julio, más de 8,000 millones de dólares, pero ¿para qué crees? Solo para pagar deudas, solo para pagar préstamos. Eso es lo que necesita Pemex y durante muchos años el inicio de las operaciones del año fiscal de Pemex ha sido el anuncio de cómo va a refinanciar sus deudas. En este momento hay muchas críticas en torno al modelo de soberanía energética respecto a las gasolinas. Creo que la discusión, como decíamos, en economía social no es ya si hay que importar más o menos. El asunto es, tenemos que buscar no importar para no estar transformando petróleo en gasolinas y dejar esa transferencia de valor en otros países y poder generar empleos. Ese es el tema. Creo que Petróleos Mexicanos llega también con un desafío en materia de transparencia sindical. Eso es muy importante todavía. Se siguen yendo millones de dólares, Julio, en todos estos acuerdos que se tienen con el sindicato y ahí no se les ha tocado, ahí no se ha hablado nada de este tema de la transparencia sindical y de cómo se invierten los recursos. Lo mismo sucede con muchos proveedores que tenían grandes acuerdos con Petróleos Mexicanos. El retrasar el pago de proveedores, Julio, es una especie de reconocimiento de que ahora necesitan capitalizar a Petróleos Mexicanos. Y una vez más, recordar que fue la única empresa durante la pandemia que recibió apoyo por parte del gobierno y que después, Julio, pues tenemos el gran desafío de hacer que funcionen las refinerías en un esquema ambiental sustentable y sostenible. Creo que Petróleos Mexicanos, desde mi perspectiva, es tan importante como Comisión Federal de Electricidad para apuntalar el modelo de desarrollo económico soberano, apuntalando el mercado interno, Julio, para que dejemos de una vez por todas de seguir transfiriendo valor hacia los que nos prestaron, pero también las refinerías de Estados Unidos, Julio. No sé tú qué opines. Bueno, pues sí te escucho con atención, Claudia, y con todo el conocimiento que tienes del tema. Pues sí, a mí también me parece que los ejemplos internacionales son claros de cómo se han ido hundiendo y son dependientes los ciertos países debido a esa insuficiencia en materia energética y esperar que los proyectos que se han realizado de las nuevas refinerías comiencen a producir e iremos viendo qué es lo que va sucediendo en todo esto, Claudia.
Claudia, pues como siempre, muy agradecidos a reserva. No sé si tengas todavía algún tema por desarrollar o invitar a los cambios de día que ahora tiene el programa de economía social. Sí, gracias Julio por esa oportunidad y apoyo de todo tu equipo de poder cambiarnos martes y viernes, porque estamos asistiendo a una especialidad en el Banco de México y en el MIDE sobre indicadores y teníamos muy presionados los horarios. Nos acompañó tu audiencia el viernes, la audiencia de economía social que la vamos construyendo con el tema de cómo el nearshoring nos alcanzó, Julio. El nearshoring está incluso poniendo a prueba las estructuras del gobierno, la eficiencia de la burocracia mexicana para autorizar inversiones y para facilitar esta ventanilla única. Entonces, creo que la nota que nos dio la directora de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Economía en viernes, Julio, fue súper interesante porque pronto vamos a ver estos indicadores que eran realmente muy de libre mercado, el Doing Business, por ejemplo, del Banco Mundial. México va a estar remontando esos últimos lugares y vamos a mejorar mucho, Julio. Entonces, invitarlos los martes y los viernes en Economía Social a las 8 de la noche y que vamos a tener un programa con Luis Fonserrada. Vamos a hablar con el doctor Luis Fonserrada sobre de qué va la economía y de cómo nos estamos encaminando a este, pues, primer semestre de 2024, Julio, mañana a las 8 de la noche. Muy bien, perfecto. Claudia, martes y viernes 8 de la noche, Economía Social con Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna. Claudia, pues muchas gracias por esta ocasión y mañana puestos para el programa a las 8 de la noche. Muchas gracias, Julio, y por supuesto con el equipo de Astillero, que es un gran equipo de producción. Gracias y que tengan un gran inicio de semana.